fuimos a una convención de pastores, pero sí nos pasamos muy bien. Pues si no conoces mucho, pues sabes que somos Calvary Chapel. No somos una denominación, como se los hemos explicado, somos un movimiento del Espíritu Santo. Entonces vinieron los de la Junta de Consejo en Estados Unidos y con algo específico también para nosotros, para la iglesia en México, y fue algo muy obvio. Les dijimos, ¿sabes qué? Deben de amar, número uno, deben de amar a las ovejas, amen a los que tienen. Y algo que me llamó mucho la atención es, no se basan en los números. El movimiento de Calvary Chapel no se basa en los números de personas, sino que los que están los deben de amar y hacer discípulos. Y eso va a traer un avivamiento. Y me llamó mucho la atención todo lo que decían también, de que tenemos que seguir adelante con lo que hemos sido enseñados. Tenemos distintivos como iglesia, ¿verdad? Y si tú no conoces los distintivos de Calvary Chapel, por favor acércate. También tenemos el libro de distintivos. ¿Y qué es el de los distintivos? Lo que nos distingue como iglesia. No creemos que somos la única iglesia, pero sí tenemos una distinción nosotros. Y nosotros queremos seguir con esto. Y parte de lo que decían los pastores es que siguiéramos con este legado que Dios nos ha dado como iglesia. Eso fue la conferencia. Ya lo demás me la pasé riéndome, comiendo, paseando, dando vueltas allá en la playa, que no metí los pies, pero estuvo muy bien. Gracias por sus oraciones y gracias también por los mensajes ahí que mandaron. Así es que esta conferencia también que va a haber de profecía. ¿Qué tipo de profecía estamos hablando? Específicamente es un maestro de las profecías futuras, de lo que va a venir, los acontecimientos finales. Si a ti te interesa un poquito saber qué es lo que viene, qué es lo que dice la palabra, hacia dónde nos indican los tiempos finales, pues esto te va a interesar. Así es que va a haber un tiempo también de comida allá. Es totalmente gratis, pero me dijeron que va a ser gratis si nos anotamos. Si no nos anotamos, vamos a estar fuera ahí. Así que los invitamos por ahí. Quiero hacerles una pregunta, iglesia. ¿Cuántos de aquí han pasado por una aflicción? Los demás, qué chido, júntense con ellos. Oigan, yo creo que todos hemos pasado por aflicciones. ¿Hace cuánto? Y esto, cada semana, ¿no? Oigan, pero las aflicciones no se trata si somos cristianos o no. De hecho, si te fijas, todo el mundo pasa aflicciones. Tú también vas a predicar, ¿no? Todos pasamos por aflicciones. Seas cristiano o no seas cristiano. Pero la diferencia que nosotros los cristianos tenemos a quien acudir. Y eso vamos a estar mirando. Ahora, vamos a recordar un poquito. La semana pasada vimos cómo el pastor Carlos nos habló acerca de Esteban, que iba a presentar la defensa. ¿Se acuerdan que habían encarcelado a Esteban y lo estaban metiendo a un juicio? Vimos que Esteban habla de la vida de Abraham y con esto empieza a hablar. La vida de Abraham, el padre de la fe. Y nos hacíamos estas preguntas. Nosotros somos descendencia de Abraham. Y la promesa de Abraham era que todas las familias de la tierra llegaríamos a ser parte de esta promesa. Ahora podemos decir que tú y yo somos parte de esa promesa que Dios cumplió en Abraham. Ahora, lo que Esteban quiere hacer también es un comparativo. No quiere solamente mostrar la vida de Abraham porque se le antojó hacer la historia de Abraham, sino lo que quiere que ellos se den cuenta es que cómo Dios los llamó y cómo ellos han respondido entre los hombres de Dios que Él ha llamado. Ahora, vamos a ver también, vamos a ver los comparativos el día de hoy acerca de estos tiempos y de estas personas. Primero, número uno, la semana pasada hablamos de Abraham, pero esta semana vamos a ver José y la siguiente Moisés. Ahora, Dios a través de la historia siempre ha levantado hombres y mujeres que dicen la verdad de Dios. Pero ¿qué ha hecho el pueblo de Dios?
ha endurecido su corazón, no has querido escuchar la palabra. De hecho, podemos ver en ellos, en los judíos, peleaban en contra de la verdad. Cristo se mostró a ellos y lo rechazaron, no lo querían seguir. Inclusive ellos eran religiosos, tenían la Torá, la podían hablar. La Torá es el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, y ellos lo podían abrir, pero no creían lo que miraron. Ahora, también vimos cómo la gracia de Dios va a estar sobre estos hombres, inclusive cuando nadie los ha querido escuchar. Y a lo mejor eso te puede pasar a ti y a mí, ¿verdad? Que hablamos a los demás de Jesús y eres rechazado por este mensaje. ¿O cuántos de nosotros somos rechazados aún por la propia familia al decir que somos cristianos, el que abrazamos la fe y que somos salvos? De hecho, cuando hablamos de Jesús no queremos que les pase nada malo, todo lo contrario. Queremos que conozcan un Salvador, que sus vidas empiecen a ser transformadas y que su corazón sea sanado. Ahora, pero ellos, ¿cómo lo ven? Cada vez que Dios levantó a un hombre de Dios, lo empezaron a perseguir. Y no solamente los perseguían, sino los llevaban a la muerte. Y eso es algo que ahora como cristianos tenemos que enfrentar: las aflicciones. Ahora, Dios siempre a través de las aflicciones, nos va a hacer estas promesas que va a cumplir en nosotros y en este pueblo. Por eso el título de esta semana es, si estás tomando notas, en medio de las aflicciones. En medio de las aflicciones. Toma nota, anótala ahí. En medio de las aflicciones. Y esto va a ser bien importante porque va a definir la forma en cómo tú ves a Cristo. Algunos pasan por aflicciones y piensan, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy pasando por esto si soy cristiano? ¿Por qué estoy pasando por eso si hago cosas buenas? Voy a la iglesia, me reúno con ellos, diezmo, ofrendo y soy una buena persona. ¿Por qué el cristiano pasa por aflicciones? Ahora vamos a ver cómo a través de las aflicciones Dios crea un carácter en nosotros. Pero también a través de las aflicciones nuestra fe va creciendo en Jesús. Y vamos a estar viendo 3 puntos. Mira, toma nota. En medio de la aflicción, Dios va a mostrar su gracia y su sabiduría. ¿Cuántos de aquí necesitan la gracia de Dios en medio de la aflicción? ¿Y cuántos de aquí necesitan sabiduría? Mira, déjame decirte algo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, quiere decir que su favor está contigo. Ahora, imagínate pasar tribulaciones como tú y yo las hemos pasado sin Dios. Sientes que el mundo se acaba, no sabes para dónde ir, no tienes dirección. Pero cuando Dios te muestra su gracia en medio de la aflicción, tienes paz en el corazón y puedes pasar sobre él. Pero déjame decirte también, cuando tenemos aflicciones tomamos malas decisiones. Hemos tomado muy malas decisiones porque viene un caos en nuestra vida y queremos resolverla, y cada vez que queremos resolver nuestros problemas nos hemos metido en muchos problemas. Es más, jalamos otros problemas. Ya quisimos componer algo y ya descompusimos otra cosa. Pero los cristianos, los que confían en Jesús, van a recibir sabiduría. Entonces, en medio de la aflicción, Dios te va a dar sabiduría para tomar una buena decisión. ¿Y qué es esto? Señor, yo confío en ti, voy a caminar contigo. A pesar de que todo se está cayendo, yo confío en ti. A pesar que está en crisis mi matrimonio, yo confío en ti. A pesar que nos quedamos sin trabajo, yo confío en ti. A pesar de que me siento solo, yo confío en ti. Y vamos a estar viendo este segundo punto también. En medio de las aflicciones se va a dar a conocer. ¿Sabes que la aflicción es la oportunidad para que te acerques a Dios y que Dios se manifiesta en tu vida? Entonces, cuando nos pasamos por estas aflicciones, Dios se muestra en nuestra vida de manera poderosa. Y podemos ver su amor, su cobijo, su abrigo, su presencia en nosotros. Oigan, ¿y cuántos de nosotros hemos llorado? Ya sácame de aquí, Padre. Pero es cuando más milagros hemos visto. Déjame decirte algo bien rápido.
Recuerdo que estábamos en San Quintín, estábamos allá de estudiantes del Instituto Bíblico con mi esposilla y no teníamos para comer y yo iba pateando el bote, literal, así pateando como el chavo, iba haciendo y estaba bien triste y yo decía, Señor, ¿cómo es posible? O sea, nosotros estamos sirviendo con grupos mixtecos, triquis, zapotecos y yo veo que ellos con 2 carritos de mandado y nosotros juntábamos 20 pesos para las galletas de esas de funeral, de esas que un paquetón. Era lo único que podemos hacer y ni eso a veces. Pero ¿sabes qué? En medio de esas aflicciones, cuando clamábamos a Dios, podemos ver su respuesta. Y de repente llegaba una familia, oye, los quiero invitar a cenar, los quiero invitar a comer. Y nos pasó hasta milagros que la Sara le regaló una ropa de segunda y mete la mano a la bolsa y $100. Tómala. Y yo le decía, ¿sabes qué? No, hay que ser honestos, Sara. O sea, no nos pertenecen, si es de las personas y Dios no le va a agradar eso, que estemos agarrando el dinero de alguien más. Se lo devolvió y la persona dijo, no, es que a mí me la mandaron del otro lado y dijeron que la regalara. Así es que Dios te quería bendecir con eso. Entonces, mira esto. En medio de las aflicciones vas a conocer más a Dios. Y sabes que tu forma de ver la aflicción va a cambiar. Porque ya no vas a decir solamente sácame de aquí, sino muéstrame tu gloria. Muéstrame tu favor, muéstrame tu mano. Muéstrame que estás conmigo, Señor. Y número 3, vamos a ver esto. En medio de las aflicciones debemos esperar la promesa. Miren, este punto es para mí. Súper desesperado soy. O sea, yo sé de que no, ya hay, o sea, rápido hay que resolver. No, así no. Gracias. Pero en medio de la aflicción debemos de esperar. Miren, muchos de nosotros tendríamos menos problemas si supiéramos esperar en el Señor. Es decir, yo confío en tu palabra, Señor. Ya no voy a intentar arreglar mi vida con mis manos. Porque cada vez que yo meto las manos, lo echo a perder todo, ¿verdad? Pero cuando confío en el Señor y sigo caminando, ¿qué quiere decir? ¿Sabes qué, Señor? Me siento mal, estoy afligido, pero creo en ti, Señor. Creo que tú me vas a sostener, Señor. Creo que tú me vas a levantar, Señor. Y ¿sabes qué? Dios va a obrar. Mira, vamos a estar viendo hoy Hechos capítulo 7, versículo del 9 al 19. ¿Te parece si oramos? Y vamos a orar en este sentido. O sea, también dile al Señor, si tienes una aflicción, hoy es el día. Yo creo que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros en diferentes etapas, en diferentes aflicciones, pero Dios nos quiere hablar. ¿Oramos? Padre, queremos poner nuestro corazón delante de ti. Señor, hemos caminado como autosuficientes, hemos caminado con nuestras propias fuerzas, hemos caminado con nuestro propio pensamiento, Señor, pero nos hemos tapado una y otra vez. Señor, y en medio de la aflicción hemos estado confundidos sin saber qué hacer, Señor. Pero el día de hoy, Señor, humildemente queremos entregarte nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestras finanzas, nuestra mente, el futuro, el porvenir, Señor, los sueños que tenemos. Queremos entregártelo todo, Señor, porque ya no queremos seguir confiando en nosotros, Señor. Queremos que sigas trabajando en nuestro corazón. Y Padre, ayúdanos que esta enseñanza no sea una enseñanza que la guardemos en un lugar oscuro, Señor, sino que la pongamos en la luz. Que en medio de esta semana, Señor, al estar enfrentando la escasez o un problema familiar o de nuestros hijos, Señor, o cualquiera que se nos presente, Señor, poder confiar en ti y tomarnos de tu mano, Señor, y saber que tú estás con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, ¿traen su Biblia? ¿Sí? Amén. Abran su Biblia. Si están más chavos como el Rudy, abran su celular. Vamos a ver Hechos capítulo 7 y vamos a leer 2 versículos 9 y 10. ¿Sí? En medio de la aflicción, Dios nos dará gracia y sabiduría. Dice así, versículos 9 y 10. Los patriarcas tuvieron envidia de José. ¿Y qué dice?
y lo vendieron para Egipto. Y lo rescató. ¿Y qué dice? Y lo rescató de todas sus aflicciones. Bueno, dice algunas aflicciones, las que él no podía llevar. ¿O qué dice? Lo rescató. Iglesia, aquí en el 10, ¿qué dice? Y lo rescató de todas sus aflicciones. Dile que está enseñando de ti, Dios te va a rescatar de todas sus aflicciones. Y dice, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, el rey de Egipto. Y le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ahora, Esteban en el principio del capítulo 7 habla acerca de cómo Dios escogió a Abraham para ser una gran nación y la promesa de mostrarle una tierra para su pueblo. Ahora, estamos viendo que le llaman los patriarcas. En Génesis 39 podemos ver este relato. Llévate esto de tarea, Génesis 39, y ahí vas a ver toda la historia de José. Ahora, yo creo que si no has leído mucho la Biblia, has visto la película. ¿Alguien de aquí ha visto José el Soñador? Ay, los demás no lo han visto. Bueno, vean la de Disney, pues ahí. O sea, si ya no lees, ya mínimo échate la película que está muy buena. No es cierto, lee la Biblia. Abre tu Biblia. Y entonces habla de José el Soñador. Y los patriarcas, habla de de los patriarcas, está hablando acerca de sus hermanos. José era el hijo menor de Jacobo. Y Dios le había dado un sueño. ¿Te acuerdas lo del sueño? Tenía un mensaje para sus hermanos. Y era un mensaje para ellos, para los patriarcas. Un mensaje de salvación. Y ahora ellos, al escuchar el mensaje que José quería darles, lo rechazaron. Le tuvieron envidia. Tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron a Egipto. Ahora, la intención de Esteban al recordarles esta historia es que quiere hacer una comparación. La intención de Esteban es que ellos puedan acercarse y puedan ver acerca de lo que han hecho a través de la historia. Dios ha levantado mensajeros, pero ellos, su pueblo, constantemente han rechazado el mensaje de Dios. Han endurecido su corazón, no quieren escucharlo. Quieren vivir sus propias vidas religiosas, a pesar de que Dios siempre los ha querido salvar. Una y otra vez Dios les ha dado un mensaje de salvación. Ahora, debemos de recordar que los judíos que eran creyentes. Y a lo mejor se pueden parecer a nosotros. Venimos a la iglesia, tenemos la palabra de Dios, tenemos un llamado y la promesa como la tenían ellos, pero aún teniendo todo esto, venderían al Salvador. Vendieron a Jesucristo. Él venía como este mensajero, como José, a darle salvación, pero lo rechazaron. Jesús vino y no lo quisieron escuchar. Ahora, yo creo que tú y yo hemos actuado así en algún tiempo, donde el Señor nos ha estado hablando, donde se ha revelado a nosotros, donde Jesucristo nos ha dicho que Él es el único camino, la verdad y la vida, y hemos cerrado nuestro corazón. O está todo bien y nos olvidamos de Él, no caminamos con Él, hasta que se destroza toda la vida, entonces otra vez regresamos al Señor. Ahora, en lo que Esteban quería hacer era que ellos miraran, que rechazaban continuamente el mensaje de Jesús. Él vendría y iría a la cruz para salvarlos, pero fueron rechazados. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Aceptas con alegría la palabra de Dios? ¿Cómo recibes tú la palabra de Dios? Ahora, si dices que con alegría escuchas la palabra de Dios, quiere decir que está haciendo un efecto en tu vida y que la vas a poner en práctica. ¿Qué es lo que ellos hacían? Ahora, a pesar de que ellos
rechazaron a José, su hermano, y lo vendieron. La palabra nos dice, pero Dios estaba con José. Y eso es lo importante. A pesar de que pasemos por una aflicción, podemos estar seguros de esto: Dios estará con nosotros. Aún si te rechazan por haber abrazado el mensaje de la cruz y caminar con Jesús, Dios estaba con él. Y dice, no solamente estaba con él, sino lo rescató de sus aflicciones. ¿Cuántos de aquí quisieran ser rescatados de sus aflicciones? José fue rescatado de sus aflicciones. Dios caminó con él y le mostró gracia y sabiduría. José caminaba con esto. Y estos son los atributos de Dios que tú y yo necesitamos para caminar en tiempos de aflicción. Ahora tengo una pregunta abierta. ¿Quién está pasando por una aflicción el día de hoy? Pues creo que necesitamos esto. Necesitamos abrazar esta verdad. Puedes estar seguro el día de hoy que en medio de la aflicción Dios va a caminar contigo. No dice la palabra que no habrá aflicciones. La palabra no dice, hey, cuando te hagas cristiano ya te vas a librar de todas las aflicciones. No, dice que cuando pases por aflicciones Dios va a estar contigo. La diferencia de nosotros con el mundo es que Dios quiere mostrar su carácter con nosotros y quiere que nosotros y nuestra fe crezca y que creamos más y que abracemos la verdad, y entonces vamos a poder caminar con esto, librados de la aflicción, con gracia y sabiduría de Dios cada uno de nosotros. Ahora, todos los hombres y las mujeres de Dios han pasado por aflicción, pero Dios ha estado con cada uno de ellos, y puedes ver a través de la escritura. Y también debes de estar seguro que va a estar contigo. Dios va a estar contigo en medio de tu aflicción, así como con José y con Esteban. Porque Esteban estaba en medio de los judíos, lo estaban acusando para matarlo. De hecho, ya nos dijo el pastor Carlos que lo van a matar, ya nos espolió. Pero en medio de la aflicción Dios estaba con él. En medio de la aflicción seguía dando testimonio de lo que él creía que era verdad. Jesucristo había muerto por él, había resucitado, y este mensaje no lo podía callar. Ahora, así como con José y con Esteban, tú también podrás recibir gracia y sabiduría. Pídesela al Señor. Estás en medio de una situación difícil el día de hoy, dile: Señor, que tu gracia y tu sabiduría esté sobre mí. Señor, acompáñame en esta aflicción, enséñame a caminar contigo. Ahora, gracias a su favor, a este favor que estará contigo y te dará sabiduría, que es el poder tener la palabra de Dios y caminar en ella. La palabra de Dios antes que tus propios caminos. O sea, cuando el Señor dice que te da sabiduría, quiere decir que vas a poder ir a la palabra de Dios y vas a poder por obra lo que dice de él. Ahora, recuerda esto: en medio de la aflicción Dios nos dará su gracia y su sabiduría. Mira lo que dice Isaías 41:10. Y por favor, si traes la Biblia ahí, es importante para que empieces a subrayar. Cuando estés ahí ya me dices amén. Isaías 41:10. Ahí, ¿ya? Amén. ¿Amén? Amén. Dice así: ¿no qué? No temas. Dile que está enseguida de ti. No temas. Pero simplemente es no tener miedo, nomás por no tener miedo. No, dice: no temas porque yo estoy contigo. Porque Dios está contigo. Si estás pasando por un temor en este momento, puedes estar seguro que no debes de temer porque Dios está contigo. Ahora también dice, ¿qué dice? No te desalientes. Si ya perdiste la esperanza, dice: hey, no lo hagas. ¿Por qué razón? Porque yo soy tu Dios. Eso quiere decir que Él está en control de tu vida.
Y a veces parece, pero ¿dónde estás, Señor? No te miro, todo parece que se está cayendo. Y el Señor te dice, hey, tranquilo, yo sigo en control de tu vida. Yo sigo en control de tu salud, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus finanzas. Yo estoy en control de tu vida. Confía en mí, dice el Señor. Debemos de confiar en Él. Nos aterramos constantemente. Y sabes que cuando se te acaben las fuerzas, Él te promete algo. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Y no dice cuando hagas algo bueno, cuando te hinques. Es una promesa de Dios para aquellos que confían en Él. Ahora, si el día de hoy tienes miedo por una situación que no sabes cómo va a terminar, Dios está contigo. Si no sabes cómo va a estar al final de esa situación, lo único que sí sabes que es verdadero es que Dios está contigo. Ahora, si estás desalentado, has perdido la esperanza, el Señor te dice, recóbrala porque yo soy tu Dios. Perdemos la esperanza cuando confiamos en el hombre, en el humano. Perdemos la confianza cuando nuestras fuerzas, en nuestro pensamiento obramos y hacemos toda nuestra voluntad. Es ahí donde perdemos toda confianza, toda esperanza. Pero el Señor dice, yo soy tu Dios. Y ese es uno de los atributos de Dios. Él está en control de tu vida. Él está en control de tu futuro. Él está en control de todo. ¿Sientes que ya no tienes fuerzas? ¿Quién se le acabaron las fuerzas? Que dices, ya no puedo más. Ya no puedo más. Entonces dice, Él te sostendrá. ¿Crees esto? ¿Crees que Él está hablando de verdad? Ahora, recuerda esta. La aflicción es la oportunidad de Dios para darse a conocer en tu vida. Estás pasando una situación difícil y Él está caminando contigo. Es para darse a conocer a tu vida. Quiere que lo conozcas ya. De otra forma, ¿sabes qué pasaría? Cuando todo nos va bien, en el trabajo, vamos a aprender algo y pum, nos va bien, 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 bien. ¿Sabes quién piensas que fue? ¿Piensas que fuiste tú? Dicen, es que fue mi inteligencia, es que soy bien trabajador. No, es que todo lo hago bien. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios nos dice que vamos a pasar por las aflicciones para que aprendamos a confiar que Él es Dios. Amén. Que Él está en control, que Él te da la gracia, que Él te da la sabiduría, que Él sostiene tu vida, que Él está en control de tu vida. Ahora, muchas personas están en aflicción no por seguir a Jesús. Muchas personas están pasando por aflicción por haber tomado malas decisiones, por endurecer su corazón. O sea, el Señor ha estado hablando a tu vida y a mi vida y dice, hey, mijo, no te quiero que te vayas por ahí, por favor. O sea, nos dice, leemos su palabra y dice, no, eso no es honesto. Entonces, pero ¿qué tal? El que no tranza. Ay, pecadores, que se lo saben. Y el Señor te dice, no, tú no. Yo quiero que seas mi hijo, que brilles en la luz. Que sea la diferencia en tu trabajo. Y dices, es que si supiera Dios lo que yo estoy pasando, si supiera que yo ocupo esto, como si Él no fuera Dios, como si tú le pudieras aconsejar a Él. Ahora, muchos están pasando por aflicción porque dejaron a Dios, dejaron de su palabra, dejaron de abrirla y ahora están viviendo las consecuencias de los actos que ellos solos se metieron. Pero a pesar de eso, si tú te metiste ahí por una mala decisión, déjame decirte esto, la gracia de Dios va a volver a ti. Si el día de hoy dices, ¿sabes qué, Señor? Sí, es cierto, cometí un error, no debí haber hecho esto, no debí haber caminado por ahí, no debí haber estado en esta relación, no debí haber estado en este chat, no debí haber visto pornografía, no debí haber tomado, fumado, drogado, no debí.
Si tu situación es esta, déjame decirte algo. Si tú te arrepientes y confías en Dios el día de hoy, Él va a mostrar su gracia para contigo. Y Él está dispuesto a alabarte completamente, darte otra oportunidad, llamarte y ponerte en su obra. Ahora, a pesar de todo esto, en medio de la aflicción, Dios quiere darse a conocer a tu vida y lo vimos. ¿Ya te cansaste de vivir como dice el salmista Frank Sinatra? ¿Cómo dice Frank Sinatra? A mi manera. A mi manera. Si ya te cansaste de vivir así, déjame decirte esto. En medio de la aflicción Dios se va a dar a conocer. Acompáñame a leer el versículo 11 al 15, al 16, perdón. ¿Listos? Los versos. Ahí te va. Dice así: entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán. Acuérdate que estamos hablando de José. Y José lo habían vendido a Egipto. Y dice: entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción. Y nuestros padres no hallaron alimento. O sea, los hermanos de José. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. Y la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos. Y conoció Faraón la familia de José. José, ¿qué dice en el 14? Eso. Y Jacob descendió a Egipto, y ahí murió él y también nuestros padres. De ahí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor y Siquem. Ahora, observa cómo fueron esos hechos. Que vino después de que José lo habían vendido y José vivía en Egipto. Hubo un hambre y hubo una gran aflicción. No había provisión, no había alimentos. Nos habla que quiere decir que no había cosecha, no había dónde conseguir. Literalmente los hermanos de José se estaban muriendo de hambre. No había de dónde conseguir comida. Ahora, tengo una pregunta. ¿Has pasado una crisis económica muy grave que te produce aflicción? ¿Sí? Que dices: ching, ya no sé ni de dónde sacar. Puras tristes historias de allá, la aflicción, pero vimos a Dios Lázaro. Recuerdo una noche, estábamos dormidos, ya nos íbamos a dormir, y yo estaba pensando: oye, pero el Señor dice que no nos desamparará ni nos dejará. Y empecé a orar y decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y lo repetí, pero llorando, no crean que así alegre como ahorita. Estaba llore, hasta que me quedé dormido con eso. Tenía una gran aflicción porque recientemente le habían dicho a Sara que estaba embarazada. Y en el instituto, pues no teníamos ya los recursos para pagar la comida. Así es que ya no nos daban de ahí, ya no podíamos conseguir de ninguna parte, y para mí era empezar. Y yo decía: ¿sabes qué? No sé cómo la vamos a hacer. Pero en esos momentos es cuando Dios se da a conocer. En esos momentos es cuando puedes ver la mano de Dios. Cuando te dice: yo soy Dios y todo va a estar bien. Y lo podemos ver. Cuando dice en el versículo 11 que no hallaron alimento, usan una palabra en griego algo especial. Dice crostasmata. Y esta palabra se puede referir al forraje animal. ¿Qué quiere decir? José, los hermanos de José buscaron aún en los platos de los animales comida y no había. A ese grado era la aflicción de sus hermanos, lo que significa que es una gran crisis en su vida. Estaban pasando una gran crisis, no podían comer ni encontrar por ninguna parte alimentos. Ahora, esta situación era desesperante para ellos, no sabían qué hacer. Ahora, Jacob, el padre de José,
sabía que había granos en Egipto, él sabía que ellos habían almacenado. Pero no fue casualidad que los egipcios tuvieran grano. ¿Recuerdas el sueño que José interpretó al faraón? ¿Alguien se recuerda? Sí. ¿Sabes que tenía un sueño el faraón y no sabía cuál era la respuesta? Hasta que mandó llamar a José y José le interpretó el sueño. Y esto le dijo a José: ¿sabes qué? Por 7 años habrá vacas gordas. Quiere decir que la cosecha se iba a dar, pero en esos 7 años tenía que almacenar. Pero después de esos 7 años de mucha abundancia, habría 7 años de escasez. Y habría hambre por toda la tierra. Pero José le dijo a Faraón: ¿sabes qué? Si el día de hoy trabajamos duro y almacenamos alimento, vamos a poder darle a todo el pueblo. Y a aquellos que quieran venir a comprar les podemos dar. Dios usó la aflicción de José para usarlo para un bien mayor, el alimentar a todo un pueblo. Ahora, en estos 7 años de vacas gordas, José le dijo a Faraón: hay que reservar lo suficiente. Ahora, entonces Jacob envió a sus hijos porque sabía que ahí había grano, y envió a los hermanos de José. ¿Y sabes qué dice ahí la palabra? Que José les ayudó, pero no se dio a conocer a ellos, no les dijo que era su hermano, no se reveló a ellos. Y no les dijo que era su hermano, que lo que estaban viendo era él, el que habían vendido. Solamente los ayudó. Ahora, pero en la segunda visita, los hermanos de José se reveló a ellos, a sus hermanos, y les dijo quién era. Mira lo que dice Génesis 45:4. Dice: y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron en Egipto. Pero mira lo que dice, está bien interesante. Ahora pues, no se entristezcan ni les pesa haberme vendido. ¿Por qué? Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Ahora, él se podía haber quejado en medio de la aflicción. Les hubiera dicho: malditos hermanos gachos, me vendieron y no les voy a dar comida, muéranse de hambre. A lo mejor nosotros seríamos así, ¿no? Pero ¿sabes qué les dijo? Dios me envió para preservar la vida delante de ustedes. Entonces, tu aflicción va a ser usada para el bien del Señor. A lo mejor no entiendes ahorita. En medio de la aflicción de sus hermanos, José se reveló a ellos. Ahora, lo primero que Dios usa es la aflicción de José. Reconoce que Dios mismo lo usó, que lo puso ahí. No fue por culpa de sus hermanos, no fue por las circunstancias, no fue por la tristeza, sino fue la voluntad de Dios. Ahora, José reconoce que fue la soberanía de Dios. ¿Y qué hace? Trajo a sus hermanos, trajo a sus padres, y dice la palabra que eran 75 en total. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Y si tu aflicción tiene un propósito? ¿Y si a lo mejor nomás estás diciendo: sácame de aquí, Señor? Y el Señor quiere usar tu aflicción para ayudar a otros. Cuando Esteban cuenta la historia de José, recuerda esto: quiere apuntar a Jesús, quiere que te dé un recordatorio de Jesús, quien se revela a su pueblo, quien tiene hambre espiritual, porque están muertos, pero también los quiere salvar. Eso es lo que el tipo de José es: Jesús siendo enviado a la tierra, vendido por sus hermanos, pasado por aflicción para darte salvación a ti y a mí. ¿No es hermoso nuestro Jesús? ¿No es hermoso que a pesar de su aflicción, sin pasar ahí por pecado, sin cometer ningún error, ha dado su vida por nosotros? Ahora, eso debes de estar seguro.
que Jesús se va a revelar en ti en medio de esta aflicción. La aflicción es la oportunidad para encontrarte con Jesús. A lo mejor ya perdiste esa conexión, ese hambre, eso que te hacía ponerte contento, y el Señor te mete en una aflicción, porque es la única forma que vas a regresar a Él. Ahora, posiblemente te preguntas, ¿por qué pasé por tantas aflicciones en mi vida? ¿Por qué pasé por tantas aflicciones? ¿Por qué pasé por tantas injusticias? ¿Por qué pasé por tantas hambres? ¿Por qué pasé por tanto rechazo? ¿Por qué todo el mundo me separaba? Ahora puedes notar que Dios va a usar todas estas cosas que has pasado para traer consuelo a otra persona. Si tú fuiste rechazado en otro tiempo, Dios va a usar ese rechazo para su gloria, para que tú abraces al solitario. Si alguien te hizo daño en el corazón, Dios va a sanar ese corazón para que tú sanes a otros. Ahora, la aflicción tiene sentido. Así tiene sentido cuando lo enfocamos en Dios. Recuerda que la aflicción es donde Jesús se da a conocer. Cuando mires a alguien pasando por aflicción, consuélalo, preséntale a Jesús, acércate a Él. Esa es la oportunidad que Dios te ha dado. No es para que se lamente y te lamentes con Él. El día de ayer aquí estaban las mujeres, tuvieron una conferencia y una de las hermanas daba testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y fue de consuelo para otras mujeres. El dolor que había pasado, esta mujer estaba siendo usado para fortalecer a otras mujeres aquí. Y eso es lo que hacemos cuando tenemos este tipo de conferencias. No es para nosotros. No es para, pues no tenemos nada que hacer el sábado. Al contrario, es para que seas fortalecida con la palabra. Y nosotros los hombres también. Ahora, vamos a ver el número 3. En medio de las aflicciones debemos de esperar la promesa. Para terminar, el versículo 17 al 19 dice esto: pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a los niños para que no vivieran. Dice de esta manera interesante, como que cuando se acercaba el tiempo para que Dios cumpliera la promesa de Abraham, la promesa era esto: voy a multiplicar tu pueblo y les voy a mostrar una tierra que tengo para ustedes. Esta es la promesa de Abraham. Dios le daba por herencia una tierra. Ahora, esta promesa se cumplió en las acciones del rey. Este rey que desconoció, no sabía quién era José. ¿Puedes ver la ingratitud que había en ellos? Después de haberlos ayudado en un tiempo de hambre, no lo reconocieron. Pero ¿sabes qué? José apunta a Jesús, el que nos sacaría a pesar de nuestras aflicciones, pero también a Moisés. José los ayudó a ser salvos y los salvó del hambre y los llevó a Egipto, pero ahora iban a ser oprimidos por el faraón que no los conocían. Pero usaría a Moisés para liberar a su pueblo. Ahora, una y otra vez podemos ver esto que Dios hace con nosotros. Ahora, un nuevo rey maltrató al pueblo a tal grado que expusieran a muerte a sus hijos. Lo que hacían era esto: los obligaba a dejar abandonados a sus bebés. En medio de la basura dejaban ahí a sus bebés. O también los abandonaban para que murieran en el bosque. Y esto nos recuerda a Moisés. ¿Recuerdas que cuando estaban matando a los niños, qué pasó con Moisés? Para preservar su vida, lo pusieron ahí en un pesebre. Ahora, aquí en esta historia, Esteban quiere que los maestros de la ley miren su corazón. Desconocen a Jesús, desconocen el mensaje, siguen endureciendo su corazón.
siguen persiguiendo, no aceptan a Jesús, son ingratos, no recuerdan lo que Dios ha hecho con ellos. Una y otra vez los ha salvado, una y otra vez ha mandado hombres de Dios para darles este mensaje, pero ellos han seguido endureciendo el corazón. La pregunta que debes de hacerte el día de hoy es esto: ¿cómo está tu corazón? El pueblo de Egipto fue ingrato, desconoció a José, desconoció al pueblo de Dios. Pero nosotros a veces estamos así. Desconocemos a Jesús en nuestras acciones, rechazamos su palabra, somos ingratos cuando deberíamos de tener gratitud por lo que Él ha obrado en nosotros. ¿Cómo se ve un corazón endurecido? Un corazón endurecido escucha el mensaje, pero no hace nada con él, lo almacena, dice: estuvo bien, pero no es importante para mi vida. No lo pone en práctica, olvida a su Señor, olvida a su Salvador, olvida lo que Dios ha hecho por él, olvida cómo la mano de Dios en medio de la aflicción ha estado con él, olvida que cuando más lo necesitó, el único que estuvo ahí fue Jesús. Mucha gente dice: pero yo soy bueno, yo hago buenas cosas, Dios debería de darme a mí. Yo le doy comida a los pobres o le doy monedas. Un corazón agradecido espera la promesa de Dios. Que es decir, cuando todo se mira oscuro, yo sigo confiando en que Jesús es la luz. Y que Él vendrá por mí. Y que vendrá por su pueblo. Una de las promesas que hemos olvidado es esta: el Señor va a regresar, y va a regresar por su pueblo. La pregunta sería: si ahorita, en este momento, Jesús viene por su pueblo, ¿vendría por ti? ¿Caminarías hacia Él? Cuando le hable a su iglesia con una voz de trompeta, cuando todo el mundo lo mire, cuando todos caigan de rodillas y todo el mundo confiese que Él es el Señor, tomará su iglesia. Esa es la promesa. Esteban estaba una gran aflicción pasando, lo van a matar a Esteban, pero Esteban estaba dispuesto a dar su vida porque confiaba en el Señor, confiaba que su corazón estaba con Dios. Juan 16:33 dice esta promesa: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Iglesia, eso es lo que necesitamos. No dice para que tú tengas paz, sino para que en mí tengas paz. Estás pasando por una aflicción y no sabes cómo salir, no sabes cómo solucionarla. El Señor promete esto: en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulaciones, o tendrán tribulaciones y aflicciones, pero dice: pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Esa es la promesa para nosotros.